Gracias porque siempre me escuchas. El título del mensaje es Gracias porque siempre me escuchas. Padre, una vez más, Señor, transfórmanos en la estatura y en la medida de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Transfórmanos, Señor, para vivir en la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Cuando esté listo el micrófono me dicen, por favor. ¿Está listo? Sí. Juan capítulo 11. Voy a pedir que no te distraigas. Vamos a la palabra. Creo que el Espíritu Santo va a darte un mensaje hoy. Juan capítulo 11, ¿está apagado? Juan capítulo 11. Versículo 41 y 42. ¿Estás ahí? Gloria a Dios. Juan 11, capítulo 11, versículo 40, 41 y 42 dice: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, di conmigo, Jesús volteó a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Yo quiero que pongas un especial énfasis en la oración de Jesús o en las palabras de Jesús, que con toda claridad comienza diciendo gracias. No termina diciendo gracias por la obra de Dios, no termina diciendo gracias por lo que Dios hizo, no termina diciendo gracias por el milagro, por el prodigio, por la manifestación de Dios, sino comienza diciendo gracias. Y esto nos da la puerta, amado, para que el Espíritu Santo nos dé una claridad respecto a una plenitud y un absoluto de Dios. Quiero pedir por favor que pasen los niños a su clase, si fueran tan amables. ¿Y cuál es la puerta a la plenitud? ¿Y cuál es la puerta al absoluto de Dios? Y es: siempre me escuchas. Cuando pasamos por diferentes aflicciones y cuando pasamos por diversas situaciones, hay un estigma que se pone en nuestro corazón, y es: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios actúa? ¿Será que Dios hace? ¿Será que Dios interviene en mi causa? ¿Será que Dios abrirá los cielos y escuchará mi clamor? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento dado hemos, si bien no puesto en duda el poder de Dios, pero sí dudado de que Dios nos escuche. Y con mayor razón en medio de la aflicción, cuando pasamos el tiempo difícil, cuando pasamos la enfermedad, cuando pasamos la crisis matrimonial, cuando pasamos cualquier tipo de crisis y levantamos nuestros ojos al cielo, como lo hizo el Señor Jesús, y levantamos nuestros ojos al cielo y levantamos un clamor y decimos: Señor, ayúdame, interven, sáname, interven en mi cuerpo, interven en mi matrimonio, interven con mis hijos, y pareciera que no pasa absolutamente nada, y pareciera que no hay ninguna respuesta del cielo, y pareciera que el cielo está cerrado y que no sucede nada. Escúchame, Jesús está enseñando a través del Evangelio un absoluto de la plenitud de la fe, de la vida resucitada de Cristo, y es esto: gracias porque siempre me escuchas. Aun cuando estés en medio de la aflicción y en medio de la situación difícil, hay una plenitud que sientas o no sientas que Dios te escucha. Dios siempre me escucha. Siempre detiene su oído para escuchar la oración del justo. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5. Lo que enseña el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Ahora, a partir de hoy, yo quiero que haya una transformación en nuestra oración. Di conmigo: estamos siendo transformados. ¿Recuerdas? Pon tus dedos acá. Y di conmigo: estoy siendo transformado en mi mente. Todos con su mano acá. Estoy siendo transformado en mi mente, porque soy completo
y no necesito nada, porque Cristo ya me dio todo. Aleluya. Entonces, escúchame. Una de las cosas que tenemos que comenzar a transformar es nuestra oración. Uno, con la plenitud y certeza que Dios siempre nos escucha. Y dos, comenzando diciendo gracias. Comenzando diciendo gracias, porque tú siempre me escuchas. Y Jesús dijo, y lo dije a causa de la multitud, porque yo estoy seguro que siempre me escuchas. Y después de que Jesús dijo gracias, y después de que Jesús dijo gracias, sucedió el milagro, porque la fe fue anticipada. Y el Espíritu Santo quiere llevarnos a que tú y yo podamos tener una fe expectante y una fe anticipada. Cuando tú dices gracias es porque algo ya sucedió. Pero Jesús dijo primero, antes de que todo sucediera, gracias, porque había en su corazón una plenitud de que el milagro sucedería. Había en su corazón una plenitud de que Dios intervendría en su causa. Y en lugar de quejarse y de lamentarse, dijo gracias. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nosotros podemos escuchar en todos lados hacer y hacer y hacer, y movernos en nuestras fuerzas, y pedimos consejo para hacer de tal o de cual manera. Pero si ponemos una especial atención en este versículo, y conforme al pensamiento o conforme a la idea que quiero dejar en tu alma, es: gracias, Señor, porque siempre me escuchas. El apóstol Pablo dice: busca primeramente el reino. No dijo Pablo, dijo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa gracias, porque primero te busco a ti y el Señor se encargará de los demás. Y Pablo dice en Tesalonicenses: fiel es el que os ha llamado. Yo te pregunto, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó a que vinieras a la iglesia? ¿Quién te llamó a que vinieras a Cristo? ¿Quién te llamó a que tuvieras un encuentro con Dios? ¿Quién te llamó a que escucharas el mensaje del Evangelio? ¿Quién te llamó para sacarte de la luz, de las tinieblas, y transportarte a la luz? ¿Quién te llamó para sacarte de las tinieblas y vivir en la luz admirable de Cristo? ¿Quién te sacó del reino de las tinieblas a introducirte en el reino de Cristo? ¿Quién? Di conmigo: Dios. Y ese Dios es fiel. Fiel es el que te ha llamado, el cual también. El principal obstáculo de Dios, escúchame, amado, el principal obstáculo de Dios no es el diablo. Si tú y yo tenemos una mente renovada, si tú y yo tenemos una mente, gracias, si tú y yo tenemos una mente renovada, vamos a hacer a un lado al diablo. Solamente los ignorantes hablan del diablo, y solamente los ignorantes le tienen miedo al diablo. Pero los que somos de la gracia y los que estamos en la renovación de nuestra mente, lo hemos echado afuera totalmente. Porque dice Hebreos 2:14: por cuanto los hijos participaron de carne. Y qué revelación tan tremenda. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, primero fuimos hijos y después fuimos carne. Y dice: Cristo participó de lo mismo, Él participó de lo mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Escúchame, amado, el diablo no tiene poder sobre de ti. Entonces el principal enemigo que tú y yo tenemos no es el diablo, es nuestra propia carne. El principal enemigo de Dios para operar en nosotros somos nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado del diablo, no le dice ten cuidado de tus enemigos, no le dice ten cuidado de los que te quieren matar, porque todo está en la mano de Dios. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. A diferencia de nosotros, los que no tienen a Cristo, ellos pecan. Los que no tienen a Cristo pecan porque tienen que hacerlo y no tienen otra opción más que pecar.
Pero los que estamos en Cristo pecamos por una sencilla razón, porque queremos hacerlo, porque ha habido una renovación en nuestro corazón. Es más fácil echarle la culpa al diablo, es más fácil echarle la culpa a la brujería, es más fácil echarle la culpa a la hechicería. Y qué bueno fuera, porque sería más fácil. Echo fuera el diablo, echo fuera la brujería y se acabó el problema, pero no es así. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, de nuestra carne, de nosotros, porque no queremos crucificarla. Pablo le dijo, dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a medida que tú y yo vayamos a la cruz y seamos crucificados en nuestra carne, vamos a poder vivir en la plenitud que Dios quiere para nosotros. Vamos a poder vivir en la plenitud que el Señor estableció para nuestra vida. ¿Estás acá? Di conmigo: estoy siendo renovado. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Estás listo para que te diga qué tienes que hacer? Nada. La tercera virtud del Calvario es paz y reposo. Hay 7 pactos del Calvario. A estas alturas todos tenemos que saberlos, todos tenemos que vivirlo, todos tenemos que aprenderlo, porque es una plenitud que nos hace completos. Justificación, santificación, paz y reposo, sanidad divina, salud divina, vida resucitada y gloria de Dios. Y a medida que la iglesia, a medida que tú y yo podemos entrar en paz y reposo, a medida que tú y yo podemos entrar en la plenitud del descanso en Cristo, vamos a poder decir: gracias, porque tú siempre me escuchas. Gracias, porque tú siempre me escuchas. Gracias, porque tú siempre me escuchas. Fiel es el que os ha llamado. Y esta palabra tiene 3 acepciones. Anoten, por favor. Número 1. Fiel Dios es a su promesa. Número 1. Dios es fiel a su promesa. Número 2. Dios es fiel a su llamado. Y número 3. Dios es fiel a su plan. Gloria a Dios. ¿Qué significa que Dios es fiel a su promesa? Él nos prometió que somos sus hijos. ¿Alguien acá es hijo de Dios? Y si Dios prometió que somos sus hijos, yo te pregunto, ¿Dios es hombre para que se arrepientan? No. Dios es hombre para que cambie de parecer. Dios es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si su promesa es que somos sus hijos, siempre seremos sus hijos. Él es fiel a su promesa. Dice: por cuanto Dios, dice Hebreos, no habiendo por quién jurar a alguien mayor, juró por sí mismo. Hablando del reposo. Cada una de las promesas, si estamos hablando de la promesa más gloriosa, que es la redención y justificación de nuestra alma, detrás de esto tú puedes confiar plenamente en cada una de las cosas que Dios ha prometido a tu casa, a tu familia, a tu vida, en el área familiar, en el área económica, en el área social, en el área ministerial. Dios lo va a cumplir. Cuando tenemos esta certeza podemos decir: gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas. O de una manera más concreta: gracias, Señor, porque tú siempre escuchas al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Cualquier oración, antelación de gracias, habla de un absoluto de Dios, con una confianza que Dios lo hará,
con una confianza que Dios intervendrá, con una confianza que Dios está total y absolutamente al mando y al control. Fiel es Dios a su promesa. Número 2, fiel es Dios a su llamado. A ninguno de nosotros Dios nos ha dejado huérfanos. Él es nuestro Padre. Y de la misma manera como Él es nuestro Padre eterno y nuestro Padre fiel, la Biblia dice que Dios en su misericordia ha delegado dones y talentos a nuestra vida. Voltea con el que está a tu lado y dile: Dios te quiere usar. Pero para que Dios te quiera usar, Dios te quiere usar, pero para que Dios pueda cumplir ese plan, di conmigo: tengo que ser renovado acá. Porque cuando no hay renovación, hablamos de fracaso. Cuando no hay renovación, hablamos de derrota. Cuando no hay renovación, hablamos de escasez. Cuando no hay renovación en nuestra mente, hablamos de pobreza. Pero cuando tú y yo, a través de la palabra y de la operación del Espíritu Santo, nuestra mente es renovada, el fracaso ya no tiene cavidad en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos la mente renovada, la derrota ya no tiene cavidad en nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos la mente renovada, la separación ya no tiene cavidad en nuestra vida. Porque ahora hay algo más grande, un llamado más grande, que es de parte de Cristo a nuestra vida, a nuestra familia, con nuestros hijos. Y puedes decir: gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas. ¿Vamos bien hasta aquí? También Dios es fiel a su plan. Te dije, Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su llamado y Dios es fiel a su plan. Quiero preguntarte algo, bendecido. ¿Crees que Dios vaya actuando conforme a las circunstancias? ¿O Dios tiene un plan? Pero, bendecido, quiero preguntarte algo. Pero estamos todos de acuerdo que Dios tiene un plan, Dios no va improvisando. Pero eso lo crees solamente aquí, con la mente natural, o lo crees con tu mente renovada, con tu mente espiritual. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué te preocupa? Entonces, ¿qué hago? Crucifica tu carne para que el Espíritu Santo actúe a través de ti. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y nada se puede salir de ese plan, y nada se puede salir de ese propósito. Dice Pablo: porque a los que llamó, a estos mismos predestinó. ¿Qué es la predestinación? Antes de todo, Dios ya tenía un plan para nuestra vida. Y ese plan era que fuésemos sus hijos desde la eternidad. Eso es predestinación. Dios tiene un plan antes de. ¿Desde cuándo fuiste hijo de Dios? ¿Desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué más? Antes de recibir a Cristo, cuando recibimos a Cristo, ¿cuándo fuimos hijos de Dios? Cuando nos bautizamos. ¿Qué más? Ponme la pantalla Hebreos 2:14, por favor. Y con este versículo quiero que nos quede claro desde cuándo fuimos hijos de Dios. ¿En quién creemos? ¿En la Biblia? ¿Sí creemos en la Biblia? Sí. Entonces la Biblia nos tiene que decir desde cuándo somos hijos, ¿verdad? Si fuésemos hijos desde que nacemos en esta tierra, la Biblia lo diría así:
correcto, desde que fuimos concebidos, somos hijos. Opcional. Desde que recibimos a Cristo, si fuésemos hijos, la Biblia lo diría así. Cuando nos bautizamos, de tal manera, igual. Alguien que lea los primeros 3 renglones. Bueno, el tercer renglón hasta sangre, nada más. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó. Hasta sangre. Otra vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Otra vez. así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Todo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Otra vez. así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Ya les dije, ¿no? Antes de que yo les dijera, ¿qué tiene que decir? También hace 2 meses yo no tenía ni idea de lo que el Espíritu Santo me dio claridad. A, B, 1, 2. Hay un orden, un principio. Dios es un Dios de orden, por eso nosotros enseñamos orden divino. Por cuanto ¿por cuanto quiénes? ¿Participaron de qué? ¿Tú qué eres? Algunos más carne que sangre, ¿verdad? Antes de que tuvieras carne y antes de que tuvieras sangre, ya eras hijo de Dios. ¿Sí o no? Por cuanto los hijos. Por eso a mí se me hace una tontería que alguien pueda enseñar que una vez que eres hijo de Dios, puedes dejar de ser hijo. ¿Cómo es posible que antes de la creación y desde la eternidad seamos hijos de Dios y vengamos a la tierra a dejar de ser hijos de Dios? Es absolutamente falso y doctrina errónea del infierno. Una vez que somos hijos, siempre somos hijos. Y podemos tener una certeza en nuestro corazón y una garantía y plenitud. Nunca, jamás perderemos la salvación. Jamás. Y ese es un principio como iglesia neotestamentaria. Para los que tuvieran duda respecto a lo que predicamos, nunca jamás perderemos la salvación. Y eso nos da una plenitud en nuestro corazón. El que no ha nacido de nuevo dirá, bueno, pues no se pierde la salvación, hagamos lo que quieras, haz lo que quieras, piérdete, nunca naciste de nuevo. Porque la santidad, escúchame, la santidad no es requisito para ser salvo, porque antes de nacer yo ya era salvo. La santidad es fruto de nacer de nuevo. Pastor, entonces, ¿por qué recibo a Cristo? ¿Por qué nazco de nuevo? Porque tus ojos estaban velados cuando naciste, tus ojos estaban ciegos, y cuando viniste a Cristo, tus ojos fueron abiertos, y esta carne tuvo que nacer en el Espíritu y darse cuenta quién era desde la eternidad. Ven acá. Y conmigo, mentes, almas, renovadas. Porque de otra manera, tendríamos que esforzarnos en obras y en obras para alcanzar misericordia. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar misericordia. Nada. Sería tan absurdo como decir que nos van a salir alas. Sería tan absurdo como creer en la evolución. No podemos hacer nada. Si Él es el que os ha llamado, que también lo hará. Dios es fiel a su promesa, fiel a su llamado y fiel a su plan. Y quiero darte una abertura esta mañana respecto al plan de Dios. ¿Quién fue el primero? A los que ya platicamos de eso, claro de punto. ¿Quién fue el primero en ser salvado por Cristo?
¿Quién fue el primero por ser salvado por Cristo? ¿Quién fue el primero que salvó a Cristo? ¿Judas? ¿El discípulo? ¿El ladrón? ¿El de la derecha? ¿El desierto Dios te trae conmigo del paraíso? ¿El ladrón? Los 70 que estaban esperando la resurrección, 120 de Pentecostés. ¿Quién fue el primero? Juan. El primero en que el Señor salvó se llama Barrabás. ¿Por qué? Lo puedes buscar en internet y no te va a aparecer. Es tu Revelation totalmente de casa. Bueno, lo que yo digo no es a menos que le pongas Job Rodríguez. Esta semana, en medio del dolor y de la fiebre, recibimos una invitación. Hace 15 días yo compartí con un amigo y con uno de mis Timoteos, y yo le dije que Dios me había dado una palabra de que en sueño yo veía muchas banderas y íbamos a ir a viajar a otros países predicando. Yo pensé que Dios iba a tratar, pero esa semana en medio de la fiebre recibí una invitación y ayer otra invitación. Me contactó una alianza de pastores de Lima y me dijo: pastor, queremos que venga, queremos que nos enseñe lo que usted permite, porque nunca hemos escuchado lo que usted está enseñando. Y voy, pero dice: ven, que me quites todo lo que traigo. Y ayer en la noche estaba a punto de dormir y suena mi teléfono y otros pastores de Santiago de Chile nos extendieron la invitación. A ellos no les di fecha. Y todo el mundo me pregunta: ¿y dónde los conoció? ¿Dónde lo conocieron? No los conozco. El Espíritu Santo los llevó a escuchar las predicaciones que subimos, que tú escuchas en vivo. Que tú escuchas en vivo. Todas las subo y mucha gente me está llegando comentarios de que las están proyectando en sus iglesias para ser enseñadas. Pero gloria al Padre. ¿Por qué Barrabás fue el primero? El que tenía que ir a la cruz. Estaba el de la derecha, el de la izquierda, que la tradición dice que se llamaban Dimas y Gestos, pero no se llamaban así. Bueno, a lo mejor se podrían haber llamado así, o se podrían haber llamado Tranquilino y Ruperto. La Biblia no dice, ¿verdad? Si no dice, pues no le podemos catalogar algún nombre. De la derecha y el de la izquierda, el que estuvo en el paraíso y el que no. Se fue al infierno, estaba listo para irse al infierno. El que tenía que estar ahí no era Cristo, no era Jesús, era Barrabás. Y Poncio Pilato, siendo la autoridad, dice la Biblia que en ese entonces estaba peleado Herodes, el rey Herodes, con Poncio Pilato, y a causa del juicio de Jesús, Jesús fue expuesto a 6 juicios diferentes que un día te voy a enseñar, con el favor de Dios, 6 juicios diferentes. Y en estos juicios de Jesús se violaron más de 400 leyes hebreas y romanas. Dice la Biblia que se acercó Herodes y le dijo: dicen que tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Y Herodes estaba totalmente distante de saber quién tenía enfrente. Y dijo: Herodes pensaba que estaba enfrente de un cirquero. Y le dijo a Jesús: haz un milagro. Y Jesús cayó y le dijo: la única potestad que tienes es porque yo mismo te la di. Cuando le dijo: proviene del cielo. Y Poncio Pilato, siendo la autoridad romana, dijo: yo no encuentro ninguna falta en este hombre.
Tú sabes la historia, la mujer de Pilatos había tenido un sueño, pero Pilatos no se atrevió a dejarlo libre a causa de la multitud. Y sencillamente dijo: ¿a quién le suelto y a quién crucifico? Y la multitud, enardecida, gritó: suéltanos. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Yo quiero decirte algo, amado, bendecido. En medio del dolor y del sufrimiento del cuerpo de Cristo, porque había sido azotado, lastimado, vituperado, víctima de tantos abusos inhumanos, en ese momento, cuando la multitud empezó a gritar: suéltanos a Barrabás, estoy seguro que el alma de Cristo estuvo contenta y se llenó de felicidad hasta lo sumo. Y se llenó de felicidad hasta lo sumo, porque Jesús pudo voltear a ver a Barrabás y dijo: este es el primero de muchos, de multitud, de generaciones en generaciones y de naciones, que serán salvos a través de mi sacrificio. Por eso, Barrabás tenía un papel importante en la historia. Ser el primero que nuestro Señor Jesucristo salvara. Amén. ¿Quién fue el primero que salvó? ¿Sí o no? Muy claro, ¿verdad? Hebreos 10:23. Alguien que lo pueda leer muy fuerte, por favor. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Aleluya. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Esto es fluctuar. Inestable. Mantengámonos firmes. Pareciera una redundancia del apóstol Pablo cuando escribió Hebreos. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si podemos entender este versículo, podemos decir: Señor, gracias, porque tú siempre me escuchas. Señor, gracias, porque tú siempre me escuchas. Dios es fiel. Ahora, te pregunto, ¿la Biblia dirá algún versículo o habrá alguna señal que nos diga que el Señor siempre nos escucha, o es una emoción del pastor Job? ¿La Biblia nos dirá? ¿Dónde? Porque siempre Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Muy bien. ¿Dónde más? ¿Dónde? Salmo 23. ¿Sí? Me hará reposar por pastos verdes. Muy bien. Salmo 34, para no hacerlos batallar. Salmo 34, del versículo 15 al 22. Dice, ¿estás ahí? Salmos capítulo 34, versículo 15 al 22, lo leo yo y ustedes lo siguen con su vista, por favor. Salmos 34, 15 al 22. Los ojos de Jehová están... Bueno, podemos predicar 3 horas nada más de esto, ¿ah? Pero escúchame esto. ¿Cuántas veces hemos visto florecer al impío?
¿Cuántas veces has visto que un impío florece y a veces más que tú? Bueno, puede florecer el impío, porque la Biblia dice, y el justo verá florecer al impío. Pero los ojos de Jehová no están sobre él. Los ojos de Jehová están sobre ti. Los ojos de Jehová están sobre quién. ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes son los justos? ¿Tú eres justo? Pero eres un pecador. ¿Tú eres justo? Pero si te portas mal y desobedeces y no crucificas tu carne, ¿eres justo? ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. Dale un aplauso al Señor. Por la sangre del Cordero. Y los ojos de Jehová están sobre los justos, sobre la iglesia. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas. Y atentos sus oídos al clamor de los justos. Versículo 16. Y la ira de Jehová contra los que hacen mal. La gente dice, Dios ama al pecado, Dios odia al pecado, pero ama. Eso dice la Biblia, ¿va? Eso lo dijo Gandhi, Mahatma Gandhi, un pecador de primera. Decía Gandhi, amo a tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, decía Gandhi. Y aquí dice muy claro, y en otro versículo te voy a enseñar donde dice que Dios aborrece al pecador. Pero dice, y la ira de Jehová está contra ¿quiénes? Sobre nosotros los justos están los ojos de Jehová, pero sobre los que hacen mal, la ira del Señor, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17. Claman los justos y claman los justos y Jehová oyó. Claman los justos y Jehová oyó. Gracias, Señor, porque tú siempre claman los justos y Jehová oyó y los libra de todas sus angustias. Amén. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Y nosotros muchas veces no entendemos y decimos, tenemos aflicciones porque me porté mal, tenemos aflicciones por mi vida pasada, tenemos aflicciones porque Dios se ha apartado de mí, tenemos aflicciones porque Dios no me escucha. Hoy quiero decirte, amado, esos pensamientos, quítalo, porque la Biblia dice, y el fruto, y los justos, muchas aflicciones tienen. Sencillo. Muchas son las aflicciones de los justos, pero a diferencia de los impíos, que la ira de Jehová está contra de ellos, muchas aflicciones tienes, muchas aflicciones tenemos, pero Dios no nos dejará en la aflicción, sino dice la palabra y te dice el Señor, de cada una de esas aflicciones, Jehová te librará en un solo día. Amén, amén y amén. Aleluya. En un solo día. Y la promesa mesiánica, ¿te acuerdas que a Jesús no le quebraron ningún hueso? Él guarda todos sus huesos. Si te fijas, aquí ya no habla de los justos. Aquí ya está hablando del justo. Aquí ya no está hablando en general. Aquí ya está hablando de uno. ¿Te fijas la diferencia? Cómo cambia el lenguaje de David. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La promesa mesiánica de que ningún hueso de Jesús sería quebrado.
Versículo 21. Matará al malo la maldad. ¿Quién va a matar al malo? ¿Quién va a matar al injusto? La maldad. No necesitas tú pelear contra el injusto. Y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Hay gente que te ha aborrecido? Ya se condenaron los muy condenados. Ya están condenados los muy condenados. Aquí el problema es que cuando los justos se pelean contra los justos, ahí sí entramos en conflicto. Y matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Alabado sea el Señor. Terminamos, hermanos. Una pregunta. ¿Quieres saber por qué pasas situaciones que no logras entender? ¿Quieres saber por qué pasas situaciones de aflicción? ¿Cuántos han tenido aflicción? Esta semana tuve una aflicción en mi cuerpo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué no me sanas? Y Dios me decía, sencillamente porque eres mortal y eres ser humano. Por eso. ¿Verdad? Porque este cuerpo terrenal nos limita, dice Pablo, porque anhelamos nuestro cuerpo celestial. Vamos a tener un cuerpo celestial semejante al de los ángeles cuando estemos en la eternidad. Pero, ¿por qué tienes aflicción? ¿Estás listo para saberlo? ¿Quieres saber por qué tienes problemas y por qué suceden tantas cosas que no entiendes? ¿Seguro? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Lo voy a leer yo y ustedes lo siguen con su vista, por favor. Primera de Pedro 5, 10 y 11. ¿Estás ahí? Mas el Dios de toda, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, escúchame, después de que hayas pasado aflicciones. ¿Por qué un poco de tiempo? Porque lo que pasamos en esta tierra es nada en comparación con lo que estaremos en la eternidad. ¿Estás acá? Por eso dice Pablo que esta pequeña aflicción no se compara con todo el peso de gloria que viene. Entonces, escúchame. Puede estar pasando una aflicción, pero es por corto tiempo. ¿Y por qué la pasas? ¿Por qué la pasamos? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. 4 cosas. Él mismo os perfeccione, Él mismo afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo establezca. 4 cosas. 4 fundamentos. ¿Por qué te afliges? Perdón, ¿por qué tienes aflicciones? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué tienes situaciones que no puedes controlar, que se salen de tus manos? ¿Por qué pasas situaciones de dolor en el alma, dolor en el cuerpo, dolor en el matrimonio, dolor en las finanzas? Sencillo, amado. Porque Él quiere perfeccionarte, porque Él quiere afirmarte, porque Él quiere fortalecerte y Él quiere establecerte. Porque el Señor quiere perfeccionarte, porque el Señor quiere afirmarte, porque el Señor quiere fortalecerte y el Señor quiere establecerte. ¿Qué implica esto? A través de las situaciones tu alma está siendo perfeccionada. Dice la Biblia, porque llegaremos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo.
Y la forma en la que vamos a desarrollar esa perfección, evidentemente, esa plenitud de perfección no la vamos a alcanzar en esta tierra hasta que seamos conocidos, dice la Biblia, como fuimos conocidos desde la eternidad. Pero mientras estemos en esta tierra, las aflicciones van a provocar en nuestro corazón perfección. Di conmigo, perfección. Cuando pasemos por una aflicción, en lugar de lamentarnos, en lugar de quejarnos, en lugar de reclamarle a Dios y voltear al cielo y decirle, Dios no me escuchas, Dios no estás conmigo, que eso es de mentes no renovadas, vamos a voltear al cielo y decirle, gracias porque siempre me escuchas y gracias porque me estás perfeccionando. Gracias porque ¿qué? ¿Por qué están los problemas matrimoniales? ¿Cuántos se pelean en el matrimonio? Siendo honestos, levanten las dos manos, los dos pies, pónganse de pie, apaguemos y vayámonos. Porque Dios quiere perfeccionar tu matrimonio, bendecido. Bendecidos, ¿me escucharon? Y pues tú dices, ay, pues es que, pues como que el Señor me quiere perfeccionar mucho. Ya me trae de encargo y como que soy su consentido de la perfección. Dios quiere perfeccionarte. Y quiere perfeccionarte. ¿Alguien quiere tacos al vapor? No sé, está pasando por ahí. 2 de chicharrón prensado y 2 de queso. Y Dios quiere perfeccionarte porque te ama tanto. Escúchame. Porque el Señor te ama tanto como para dejarte como estás. Por eso a través de las aflicciones te perfecciona. Claro, no vas a tomar de pretexto y le vas a decir a tu esposa o las mujeres a su esposo, a ver, vente, vamos a perfeccionarnos, ¿verdad? No, amados. Dios quiere perfeccionarnos en nuestro matrimonio. Por eso son las aflicciones. Pero las mentes no renovadas, di conmigo, las mentes no renovadas piensan en el divorcio. Las mentes no renovadas piensan en correr. Bueno, todos en algún momento queremos correr, ¿sí o no? Pero te sientas, te aplacas y sabes que Dios tiene un plan y quiere perfeccionarte. Claro, no va a ser pretexto, ¿va? De que la mujer está ahí dando lata y el hombre, aguántese porque estamos siendo perfeccionados. No, mamá. Resistencia, dice la hermana. Resistencia, resiste 3 trancazos más, compadre. Las aflicciones son porque Dios quiere perfeccionarte. Y las aflicciones son tratos personales. Aquellas situaciones que Dios lleva para que conozcas más a Cristo y seas más como Cristo. Amén. Un día vamos a hablar exclusivamente de esto. Perfeccione. 2, te afirme. Las aflicciones te van a afirmar. ¿Por qué te van a afirmar? Porque en medio de cada aflicción vas a conocer una gloria de Dios. Porque en medio de cada aflicción vas a conocer un atributo del poder y la personalidad de Dios. Porque a través de cada aflicción vas a ver la mano de Dios poderosa operando en medio de tu causa. Y te vas a afirmar. Vas a estar firme. De tal manera que esto es muy sencillo. Muy sencillo. Eres el cristiano que tiene alguna aflicción. Cuando no está firme, viene un problema económico. Viene un problema económico. ¿No está? Pero en medio de la aflicción, él ya conoció al Jehová Jireh. En medio de la aflicción, él ya conoció al Dios que provee. Amén. Entonces, cuando venga la crisis económica, por ahí no te vas a mover. Ya no lo va a poder mover la crisis. ¿Por qué? Porque ya está firme.
Porque sabe que Dios lo está perfeccionando. Porque sabe que Dios provee. Porque sabe que Dios es fiel a sus pactos. Ahora di conmigo, los pactos son fieles. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios en los pactos? Impresionante, ¿verdad? No tener un testimonio nada más de lo que Dios está haciendo. Pero también tu fe va a ser probada para ver si como roncamos dormimos. ¿Estás acá? Viene otra crisis familiar, lo mueve, pero como está siendo perfeccionado, ya conoció a Dios en esa área, y ahora viene la crisis y ya no lo mueve porque está. El problema de muchos cristianos es que tienen que pasar 100 veces la misma aflicción para poder entender lo mismo, para poder entender lo mismo. Y eso no es culpa de Dios, eso es culpa de la necedad del hombre o de la mujer, nada más. ¿Estás acá? ¿Ya te enojaste? Ah, bueno. Perfeccione, afirme, fortalezca. Estás en el proceso de la perfección, estás siendo afirmado en Dios, en la roca que es Cristo. Y ahora la aflicción, al ver tú la mano de poder, la restauración, la sanidad, la provisión, vas a cobrar fuerza, vas a estar fuerte. ¿Estás acá? Vas a ser un Hulk de la fe. Vas a ser un Hulk de la fe. Fuerte. Porque la aflicción te perfecciona. La aflicción te afirma. La aflicción te fortalece. Y algo que es sumamente glorioso, escúchame. Algo que es sumamente glorioso, la aflicción te establece. ¿La aflicción qué? La aflicción te establece. Te establece como hijo de Dios. ¿Por qué hablo tanto de los pactos del Calvario? Porque te hablan de identidad. Te hablan de identidad y eso te establece. Porque sabes quién eres. Te establecen en el corazón de Cristo. Te establecen en la iglesia local. Te establecen en tu familia. Te establecen como siervo de Dios. Te establecen. Las aflicciones te perfeccionan. Las aflicciones te fortalecen. Las aflicciones te afirman. Y las aflicciones te establecen. Dice la Biblia en Hebreos, el apóstol Pablo, que no seamos llevados por doquier, es decir, no seamos llevados de aquí para acá por todo viento de doctrina. Y eso significa que no somos establecidos. ¿No somos qué? Pero una vez que somos establecidos, no somos llevados de aquí para allá, sino un día que conocemos la verdad, un día que nuestros ojos son abiertos en la palabra, en el orden divino, podemos establecer nuestra vida en un lugar para echar raíces y dar mucho fruto. Amén. Amén. Versículo 11, Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora sabes cuál es el por qué te afliges o por qué es la aflicción. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. La aflicción es por eso, amor. Porque Dios quiere perfeccionarte, porque Dios quiere afirmarte, porque Dios quiere fortalecerte, porque Dios quiere establecerte. Por eso es la aflicción. La aflicción no es porque Dios esté enojado contigo. La aflicción no es porque Dios se haya apartado de ti. Porque Dios dijo, todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. No dijo, si te portas bien estaré contigo, ¿verdad que no? Todos los días estaré contigo. La aflicción, la crisis, el problema es porque Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere tratar contigo. Amén. Di conmigo, gracias Señor, porque tú siempre me escuchas. Amén. Ponte de pie, por favor.